Son las 6 de la mañana con 34 minutos. Estamos ya en este día 19 de marzo de 2020. Como decíamos, en las últimas semanas, uno de los temas de los que hemos hablado largo y tendido a través de los diferentes espacios informativos es esta enfermedad, el COVID-19, como le ha bautizado la Organización Mundial de la Salud. El Salvador había venido registrando 0 casos de esta enfermedad, pero anoche el presidente de la República, en cadena nacional, anunciaba que se había detectado el primer caso de la enfermedad aquí en territorio salvadoreño. Él decía que una persona que estuvo en Metapan y que aparentemente viajó a Italia y que se presume habría ingresado al territorio salvadoreño por puntos ciegos, que se convirtió en el primer caso. Fue aislado, de acuerdo a como se dijo anoche en la conferencia de prensa, y que ya está recibiendo la atención médica necesaria. A partir de ahí comienza una nueva etapa en la lucha contra esta enfermedad en El Salvador, porque ahora se busca detectar primero a las personas que habrían tenido contacto con este ciudadano, que ahora se convierte en este primer caso. Esta mañana, aquí en el espacio de la entrevista, vamos a conversar con el doctor Francisco Alaví, viceministro de Operaciones de Salud, para darle seguimiento a esta información. Doctor, buenos días, un gusto que nos acompañe. Sabemos que son días para ustedes de mucho trabajo, pero le agradecemos que nos permita conversar con usted. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los salvadoreños. Viceministro, una de las interrogantes inmediatas es cuál es la condición de esta persona que se ha convertido en el primer caso de COVID-19 en El Salvador. Sí, el salvadoreño, el compatriota, está totalmente estable. Es un paciente que presenta esta enfermedad de COVID-19. Él es un grupo etario donde las complicaciones suelen ser mínimas, y eso es bien importante. Ahorita ya se encuentra en el área de aislamiento que corresponde al manejo de un paciente que ya es diagnosticado como coronavirus confirmado, y se encuentra en muy buenas condiciones de salud. Eso no quiere decir que no se siga todo el proceso, que no se le siga dando toda la vigilancia que amerita el caso, porque hemos visto que esta nueva enfermedad puede llegar a generar complicaciones muy graves en pacientes jóvenes y no también solo en adultos, como ya antes se ha mencionado. Lo importante es que se inician todas las acciones de rastreo de los posibles contactos para garantizar que hagamos ese cerco epidemiológico con respecto a este caso que ya es confirmado el día de ayer, y lo mencionaba el presidente el día de ayer en la conferencia. ¿Pero en qué rango de edad es esta persona, doctor? Ese está en el rango de edad de un adulto joven, ¿verdad? Es bien importante. Él está en la edad de los 20 a los 40 años, es joven. Por cuestiones de privacidad no reservamos todos estos datos personales del paciente, pero el paciente está totalmente estable. Anoche, justo cuando el presidente anunciaba esto, que se había detectado el primer caso, había una efervescencia, digamos, sin precedentes en las redes sociales, solicitando que se diera el nombre de la persona, porque decían que esto hacía más fácil que quienes tuvieron contacto con él pudieran buscar algún tipo de ayuda y someterse a los exámenes. Pero ¿cuál va a ser la política en este caso que van a seguir ustedes? Sí, no, ese es el trabajo precisamente del Ministerio de Salud, ese es el trabajo de todo el Gabinete de Salud ampliado, enfocarse en identificar cuáles han sido los posibles contactos de esta persona, de este salvadoreño, y comenzar a realizar el rastreo y la evaluación y la búsqueda de pacientes que estuvieron en contacto y tuvieron en su momento o tienen en su momento sintomatología. Lo más importante es que la población esté tranquila, que la población sepa que era una parte que sabíamos que iba a llegar en su momento y que está dentro de los protocolos y dentro de los planes que se han establecido para el manejo. Siempre se tuvo presente 3 fases en el plan de intervención. La primera era la fase antipandémica, la fase antes de la llegada del primer caso al país, y eso fue enfocado a todas las medidas de prevención, a todas las medidas de información a la población, a saber qué hacer, a saber cómo la población se iba a abocar a hacer sus restricciones en todo el territorio y específicamente en los puntos de entrada, y el fortalecimiento del sistema de salud. Era el tiempo necesario para que el sistema de salud estuviera preparado. Cada minuto que pasó es un minuto muy valioso que le ha permitido a la población estar informada, a la población estar tranquila, a la población estar consciente, ser responsable, al sistema de salud, al sistema integrado de salud, estar con insumos, estar preparado ante una nueva enfermedad. La segunda fase del PRAN, que siempre han sido basados en protocolos internacionales, específicamente en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Reglamento Sanitario Internacional. La segunda fase es: tenemos el primer caso. Entonces, en ese momento, eso ya se convierte en el primer bloque de pacientes. Ese es el clúster. Entonces, sí, ya lo tenemos por primera vez en el país. Ahora vienen todas las acciones
que se han planeado en referencia a la presencia de esta nueva enfermedad dentro de nuestro territorio. Ahora, yo le llamo a la población a que no nos alarmemos, a que continuemos cumpliendo las medidas de prevención y sobre todo a que se aplique todo lo que se ha venido informando con el tiempo. Hay que ser responsables. Debemos de tratar de evitar estar saturando el sistema de emergencias médicas con llamadas que son irresponsables, con llamadas que no deberían de realizarse porque son fuera del contexto de coronavirus. Entonces, esa es bien importante. Seguir las medidas de recomendación, seguir las medidas de prevención que se han girado. Existe este coronavirus en El Salvador, ha sido confirmado, estamos en la búsqueda de todos los posibles contactos y de personas sintomáticas, entonces la población debe estar tranquila porque ya conoce sobre la enfermedad, ya sabe cómo abocarse. Y la tercera fase es cómo va a reaccionar el sistema de salud ante la expansión de esta nueva enfermedad en nuestro territorio, y ahí vienen todos los enfoques a la construcción de áreas específicas para garantizar la atención médica, el fortalecimiento de los especialistas con capacitaciones internacionales por gente que ha tenido mucha experiencia ya en esta nueva enfermedad, y una serie de actividades que van enfocadas a garantizar no solo el tema salud, sino que el tema económico, el tema de educación, el tema de todas las actividades que van a estar estrechamente relacionadas con esta nueva enfermedad, que ya no es un caso aislado, sino que es una pandemia mundial que está teniendo extensión en todo el territorio, en todos los países de la región. Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Queremos saludar desde aquí, desde el set de Hechos AM, a todas las personas que están con nosotros también a través del 104.5 FM de Radio Sonora. Un saludo para ustedes y esperemos que pues estén también prestando mucha atención a las declaraciones que nos está dando el doctor Francisco Alaví aquí en Hechos AM, en esta conversación. Doctor, en el caso del paciente que se detectó en la zona de Metapán, esta persona residía ahí. Y también si a la familia de él o las personas que residían se tienen en cuarentena, porque obviamente es el grupo inmediato con el que él pudo haber tenido contacto. Sí, en el caso del paciente la información sí se cuenta, no necesariamente las personas en su lugar de residencia son sus lugares habitual donde estas personas suelen estar. Es bien específico que sepamos que más que conocer la información personal de un salvadoreño que pueda llegar a tener esta enfermedad, debe la población estar tranquila, que se va a hacer todo el enfoque y toda la evaluación epidemiológica en las áreas donde estos salvadoreños están en contacto y con las personas que en algún momento llegaran a hacer contactos de este salvadoreño. El protocolo de la Organización Mundial de la Salud siempre fue bien claro y se mantiene. Siempre identificar un posible caso, esto cumple o no un caso sospechoso de coronavirus. 2, el aislamiento. 3, el manejo clínico. 4, el manejo de los contactos. 5, la prueba confirmatoria. Y 6, el manejo definitivo. Y esto es bien importante porque tal cual ese es el algoritmo, así se ha ido aplicando. Este paciente ingresó de una manera irregular y de una manera en la cual no hay registro, ¿verdad? Entonces se asume que pudo llegar a ser por uno de los puntos no autorizados para la entrada al territorio y luego presenta una sintomatología. Entonces, él se acude en el área al personal de salud, el personal de salud ya capacitado activa el sistema de emergencias médicas, lo que activa un protocolo, un equipo de respuesta rápida, trasladan al paciente y ahí identificamos un posible caso, se traslada hacia el área de aislamiento, que en este caso ha sido el hospital designado, y posterior a esto se le da el manejo clínico. Se ha hecho la evaluación de los contactos, porque siempre se da un rastreo de todos los contactos como parte del protocolo y como parte de la evaluación médica que se inicia desde que se va a evaluar al paciente a la zona. Se confirma el caso y posteriormente se sigue dando el manejo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Intensificando las medidas de control de los contactos ya en un área delimitada para garantizar que podamos limitar la transmisión de persona a persona ante esta nueva enfermedad. Pero, doctor, mi pregunta es bien específica. ¿Se tiene a más personas en cuarentena que pudieron haber tenido contacto con esta persona? Hoy por hoy ya se ha hecho la vigilancia estrecha de las personas. Las características de este paciente y a lo que se dedica, a lo que trabaja, en lo que está desempeñándose son unas características particulares que permite la facilidad de identificación de contactos y sobre todo el área en la cual él se desempeña nos limita bastante la posibilidad de expansión de esta enfermedad. Hoy por hoy no quiere decir que es imposible que pudiera existir un contacto que pudiera tener este compatriota, y es por eso que las medidas siempre han estado enfocadas a la restricción,
mediante la cuarentena y el distanciamiento social. En su momento el presidente lo comentaba, estamos teniendo todas las medidas para que todo el proceso de crecimiento de esta nueva enfermedad no sea de manera acelerada, sino que sea progresivo, porque las medidas no son infalibles, pero los enfoques son a limitar la transmisión de persona a persona. Hoy por hoy se tiene control de todos los posibles contactos y se sigue extremando, buscando cuál otro posible contacto en base a la historia clínica del paciente pudiera existir para garantizar que se tenga contención. Se ha hecho un cordón sanitario en toda la zona para seguir intensificando y de alguna manera limitar a un solo territorio la posibilidad. Esto como medidas de extremando medidas de prevención y para garantizarle a la población que se va a hacer todo lo que esté disponible para garantizar que esta enfermedad no pueda tener un crecimiento en el país acelerado. De hecho, bueno, el presidente de la República anoche cuando hablaba en la cadena nacional donde anunciaba que se había detectado esta persona, él decía, se ha montado un cerco epidemiológico en la zona de Metapán y que se va a mantener ahí durante 48 horas. Tal vez usted nos puede explicar, partiendo de su experiencia y de la información que usted está manejando en estos momentos, qué significa que se haga un cerco epidemiológico en un punto específico. Estamos hablando de un municipio de aproximadamente 50.000, 59.000 personas de la zona norte del departamento de Santa Ana. Sí, en este caso va enfocado a garantizar que toda esa región que se ha identificado ya el primer caso y en el cual hay que hacer todos los enfoques a tratar de limitar el crecimiento de esta nueva enfermedad, se realizan controles médicos, no existe una restricción como tal para que se pueda haber un tránsito, sino que existen medidas de identificación por parte del personal, unas medidas de vigilancia estrecha en toda la área y de esa manera nosotros podemos buscar activamente sintomatología y procesos respiratorios agudos a manera de descartar la posibilidad de que en la región se esté incrementando el crecimiento de esta nueva enfermedad. Definitivamente que hoy hay pues mucha atención en la zona de Metapán y me imagino la población también está un poco alarmada por lo que está ocurriendo y me imagino que ustedes tienen recomendaciones para el ciudadano que vive en Metapán y que incluso tal vez sabe de quién estamos hablando, de la persona que ha sido detectada. ¿Qué decirle a esta gente? Porque de pronto se entra en zozobra. Anoche incluso se decía, mire, mucha gente se está saliendo del municipio, hay gente que decía en la zona de Citalá, mire, la gente se está viniendo para acá o están yéndose a otros municipios. ¿Qué decirle a esta población que obviamente pues está alarmada con todo lo que se dice del COVID-19, pero me imagino que ustedes como encargados de manejar toda esta situación, pues tienen recomendaciones específicas para esta gente que están en el punto que ahora es un foco de atención? Sí, lo más importante es que la población tenga la tranquilidad y que la población aplique todas las medidas de prevención que se han informado a lo largo del tiempo. Ahora, las personas en particular que en algún momento pudieron tener un contacto con esta persona y presentan alguna sintomatología respiratoria, debe abocarse al sistema de emergencias médicas, porque eso va a garantizar que se le dé el manejo en base al protocolo que ya está establecido. Ahora, la población de Metapán, yo le pido que no tengamos pánico, que no tengamos alarma. Se ha identificado el caso en la zona de Metapán, pero tenemos que seguir aplicando las medidas de prevención, las medidas de recomendación que hemos estado mencionando constantemente, evitar no salir si no es necesario para no exponernos específicamente a los grupos vulnerables, pero sabemos que puede afectar a todos los grupos etarios. Ahora, el hecho de que se inicie una vigilancia y un cordón sanitario en la zona no quiere decir que la población debe tener miedo a que se le va a restringir el flujo, no. Quiere decir que se van a aplicar todas las medidas necesarias para buscar activamente pacientes sintomáticos y de alguna manera poder limitar el crecimiento de estas infecciones por coronavirus en la región. No quiere decir que en el país no se siga buscando activamente, porque creemos y sabemos que una de las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud y otros entes internacionales que han tenido mucha experiencia en esta nueva enfermedad, una de las recomendaciones es buscar activamente. Es por eso que se están realizando muestreos en las diferentes zonas del país para que nosotros estemos seguros que los crecimientos, los datos que vemos en el reporte epidemiológico son congruentes con la realidad que está sucediendo a nivel del territorio y específicamente en el sector de salud. Se dio un fenómeno cuando se anunciaba pues las medidas de emergencia y cuando se anunciaba todas las acciones para tratar de frenar el tema del coronavirus, de que mucha gente llegaba de países donde hay casos, llegaba a Guatemala e ingresaba por vías, digamos, por vía terrestre a El Salvador.
ahí seguro que hubo muchos casos de gente que ingresó por los puntos ciegos, a pesar de que hay pues vigilancia en el sector, hay gente que logró evadir estos controles y que ingresó al territorio. ¿Qué decirle a esa gente que en determinado momento puede estar en zozobra de que puede estar contagiado por venir de Italia, venir de España, y que en determinado momento ellos incluso pueden convertirse en un foco de infección para las personas más cercanas? Me imagino que mucha gente reacciona con miedo, pero ustedes como médicos se están llamando a la calma, pero hay recomendaciones que esta gente debe seguir. Sí, en primer lugar yo creo que llamarle a ese grupo de población que ha ingresado al país de esa manera irregular, que no tenga miedo, que consulte. Si presenta sintomatología, es más importante su salud y es más importante que sea evaluado de manera inmediata por un especialista en el área para dos cosas. Uno, verificar su estado y la evolución de una posible enfermedad de coronavirus. Y dos, para limitar la transmisión que pudiera llegar a tenerse en algún momento debido a esta transmisibilidad y a esta virulencia que específicamente coronavirus tiene. Y dos, llamarle a la población de salvadoreños que están en el extranjero que por favor se limiten el ingreso por puntos que no son los adecuados, porque exponen al resto de la población. Se han incrementado las medidas de seguridad, pero la extensión del territorio y la área fronteriza es extensa. Entonces le pedimos por favor a los salvadoreños que seamos responsables y que evitemos realizar este tipo de acciones que ponen en riesgo a la población salvadoreña. Sabemos que hay mucha información que está surgiendo incluso en China continental, específicamente en la población de Wuhan. Ayer fue un día importante porque decían que habían registrado 0 casos de nuevos contagios, y ese es un dato, digamos, que da una luz en medio de toda la incertidumbre que genera el hablar del COVID-19. Y ellos decían que uno de los puntos del manejo de la crisis fue el aislamiento. Y escuchábamos hace unos días declaraciones que daba la comisionada de Operaciones y Gabinete, que decía que si en determinado momento es necesario aislar a lugares donde hay brotes, pues esto se va a hacer. ¿Ustedes lo han contemplado como parte de las medidas, digamos, que maneja el Gabinete Ampliado de Salud? Sí, claro, esas son una serie de estrategias que se pueden implementar ante el aparecimiento de una nueva enfermedad y específicamente una pandemia como esta. Creo que se puede llegar en algún momento a ser una posibilidad, pero sobre todo cómo los salvadoreños estén actuando y estén cumpliendo con las medidas de prevención va a limitar esta enfermedad, y eso progresivamente evita que lleguemos a medidas en las cuales hay que tomar acciones mucho más extremas en fin de limitar esta enfermedad. Yo creo que sí existe la posibilidad en su momento, pero no hay que alarmarse, no hay que tener pánico. Esto no significa que van a estar totalmente restringidos y van a ponerse en riesgo. Significa que estamos tratando de retener o limitar esa enfermedad que en algún momento pudiera llegar a tener un crecimiento, pero todas las acciones que se han tomado por parte del país, que han sido medidas antes de que se presente un caso, y eso es importante mencionarlo. Casi ninguno de los países ha tomado las medidas correspondientes y de esta magnitud como las ha tenido El Salvador antes de que la enfermedad se presente. Entonces, eso quiere decir que la evolución de la enfermedad en nuestro país no va a ser lo usual que hemos observado en los países donde estamos obteniendo esta información, porque ninguno de estos países tomó esas medidas antes de tener en su territorio una cantidad aumentada de casos de coronavirus. Eso es importante porque va a ser hasta de importancia epidemiológica y estadística a nivel internacional, porque la enfermedad puede comportarse de una manera diferente como lo ha hecho en los países donde actualmente estamos obteniendo la información y donde estamos obteniendo los lineamientos de acción en base a recomendaciones. Doctor, antes de ir a nuestra primera pausa, me gustaría que le enviara un mensaje a todos los ciudadanos. Hemos estado haciendo énfasis por diversos canales, pidiendo a la persona que si no tiene nada que hacer, que se quede en su casa, porque esta es una de las principales recomendaciones que se ha dado. Pero hemos visto cómo mucha gente se ha ido a la playa, mucha gente anda deambulando por el centro de la ciudad, o incluso hay gente que se ha molestado con la medida de que no se les atienda en mesa en los restaurantes, porque incluso hay gente de los restaurantes que dice, mire, mucha gente se molesta cuando le decimos que no le podemos dar, digamos, atención aquí, sino que es solo el servicio para llevar. La importancia de acatar este tipo de recomendaciones en un momento como el que estamos viviendo. Definitivamente que cada persona trata de hacer la lectura que puede y que quiere de la situación, pero lo que queremos es que se le preste atención a las recomendaciones que dan ustedes como médicos y como especialistas que están manejando esta situación en la que estamos en un contexto sin precedentes en la historia de la humanidad. Sí, llamarle a la población
a que tengamos conciencia, a que seamos responsables. Esta nueva enfermedad es una pandemia que tiene en muy serias situaciones a potencias mundiales y sobre todo a sistemas de salud mucho más desarrollados que el de El Salvador. Entonces, démosle la importancia que tiene. Esto no se trata de un proceso respiratorio agudo, sencillo. Esto se trata de una enfermedad que puede tener serias complicaciones en la salud. A la población le llamo a que cumpla las medidas de recomendación, a que cumpla todo lo que se ha establecido, porque son acciones que van enfocadas a mejorar la salud de todos los salvadoreños y a mejorar la posibilidad que el crecimiento y que las complicaciones que este coronavirus 2019 pueda tener en nuestra población sean menores. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero le pedimos a ustedes que sigan con nosotros. Este es el espacio de la entrevista de Hechos AM. Saludamos nuevamente a las personas que nos sintonizan a través de la radio en el 104.5 FM de Radio Sonora. Y les recordamos que estamos transmitiéndoles información que es muy valiosa, información que viene de las fuentes confiables, en este caso el doctor Francisco Alaví. Él es el viceministro de Operaciones de Salud y por eso le pedimos que le preste atención a cada uno de los datos que él nos está brindando. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Son las 6 de la mañana con 58 minutos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con el doctor Francisco Alaví, viceministro de Operaciones de Salud, una de las personas que está muy involucrada en el manejo de la emergencia que está generando en El Salvador el tema del COVID-19, el coronavirus, una enfermedad que comenzó allá en China por el mes de diciembre y que hoy se ha extendido a buena parte del planeta. Doctor, me gustaría que usted nos diera un dato sobre la cantidad de gente que se tiene en cuarentena en este momento aquí en el territorio salvadoreño. Sí, ya estamos cerca de las 2.300 personas cumpliendo áreas en los centros de contención, y es importante porque el crecimiento de estos centros de contención ha sido constante. Ahora tenemos cerca de 47 centros de contención activos, los cuales ya están distribuidos en base a grupos de riesgo para garantizar sobre todo la atención específica de grupos vulnerables y para garantizar cumplir con las medidas de recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Esto ha sido un proceso y un protocolo en el cual se han venido ajustando una serie de circunstancias que en el camino vamos observando. Las líneas grandes del manejo de una cuarentena y sobre todo el manejo de una pandemia como lo ha sido coronavirus están enfocadas en un reglamento, el cual no es específico para esta enfermedad, sino que es específico para enfermedades infectocontagiosas, y de esa manera se han enfocado y se han ido realizando ajustes en base a las características que presenta esta nueva enfermedad. Hoy por hoy tenemos cerca de 2.300 salvadoreños cumpliendo su atención en los centros de contención y cerca de 47 centros de contención, los cuales están totalmente funcionales y los cuales están cumpliendo todas las recomendaciones, la atención médica, la atención psicológica, la alimentación, la evaluación que pueda requerir el paciente que está bajo observación por sospecha bajo observación por coronavirus. Existe, digamos, un punto importante. Ayer el presidente también lo señalaba, que hay personas que por el hecho de haber estado tal vez en contacto o haber viajado a países donde hay muchos casos de la enfermedad, estas personas se tienen digamos, bajo sospecha y se están manejando de forma diferente al resto de personas que venían de algún punto del extranjero. No, sí, el presidente lo mencionaba específicamente que se tenían 2 casos sospechosos y es que se realizaron las pruebas, y también tenemos pacientes que estamos realizando vigilancia estrecha. ¿Por qué esta vigilancia estrecha? Porque son personas que están totalmente sanas, bueno, totalmente asintomáticas, porque en su momento no presentan, no podemos saber si tiene o no incubando el virus, pero en el momento están asintomáticas y necesitamos observarlas para garantizar que en algún momento no pudieran llegar a desarrollar esta enfermedad, debido a que el periodo puede pasar asintomático el tiempo que ya se ha mencionado, y esto es importante. Todas estas personas están en las áreas y en los centros de contención bajo vigilancia específicamente. No necesitan una evaluación médica compleja. Necesitamos identificar sintomatología, porque son pacientes asintomáticos, son pacientes que no necesitan más que una atención de identificación de inicio de síntomas o el apoyo del manejo de enfermedades crónicas que pudieran tener, porque podemos tener adultos mayores que padecen de una diabetes, que padecen de una hipertensión, que necesitan ese apoyo en su enfermedad crónica. Ahora, lo importante de los centros de contención es poder limitar la población
y que puede estar en riesgo porque estuvieron en el exterior donde circula activamente el virus, y limitarla para que nosotros podamos de alguna manera identificar oportunamente y limitar la expansión de esta enfermedad. Ese es el objetivo de las áreas y de los centros de contención, el cual se ha realizado de una manera muy buena y sobre todo se ha ido ajustando en base a la realidad, no solo internacional, sino que la realidad del país. Doctor, hay una situación que me gustaría que nos aclarara, aprovechando pues su visita. A nivel internacional se maneja que el periodo de incubación del virus puede alcanzar hasta los 14 días. Aquí hubo pues críticas porque decían, pero ¿por qué nos van a tener 30 días en observación o en aislamiento? Me imagino que esto tiene digamos, una explicación desde la visión con la que hizo esto el Gabinete de Salud Ampliado. Sí, yo creo que nos hemos adelantado y nos hemos siempre basado en lo que está sucediendo a nivel internacional antes de que la comunidad internacional lo mencione, y este fue porque El Salvador se enfocó con todas estas medidas, inclusive desde el inicio del reporte y de recomendaciones que la Organización Mundial giró allá por el 16 de enero. Y a lo que quiero llegar es lo siguiente: en el transcurso de la enfermedad, específicamente en la curva de crecimiento de casos que presentó China, es importante mencionar que sucedieron una serie de casos específicos en los cuales se demostró que el inicio de los síntomas era fuera del periodo que la organización en su momento de incubación mencionaba, y esto es importante. También se tuvo el caso de las personas que estuvieron en los buques y que posterior a darles el alta de una observación o de una cuarentena de 15 días presentaban nuevamente sintomatología, y eso podía generar un proceso infeccioso. Hoy por hoy existe un estudio en China, el cual tiene una muestra lo suficientemente de importancia. Son más de 1.000 personas las que han sido evaluadas ya confirmadas con coronavirus, en la cual se demostró que sí podían existir casos de periodos de incubación hasta 24 días. Entonces, el hecho de continuar con esta cuarentena prolongada es porque se ha demostrado que la posibilidad existe. Que la mayoría sucede en el periodo inicial, es así, pero existe también el riesgo del otro porcentaje que podría llegar, y nosotros estamos extremando medidas para garantizar que el crecimiento que pudiera tener esta enfermedad en el país sea totalmente lento. Es por eso que somos ahorita uno de los países que sería interesante ver cómo va a evolucionar esta nueva enfermedad. Así es, bueno, el presidente de la República hablaba anoche, doctor, de la capacidad que tiene el sistema de salud salvadoreño para atender a un número de pacientes. Él decía, estamos capacitados para en determinado momento, dentro de unas semanas, atender hasta 12.000 casos, decía, ya cuando esté funcionando toda la red hospitalaria en la sintonía en la que queremos que funcione el sistema de salud, y que también que se habilite el hospital que va a estar ubicado aquí en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Tal vez si nos explique cómo funcionaría esto, porque definitivamente surgen muchas dudas, surgen muchas interrogantes, y pues creo yo que la mejor forma de aclararle al ciudadano muchas de las cosas que están ocurriendo es a través de fuentes autorizadas como ustedes. Sí, creo que ningún sistema de salud a nivel mundial está preparado para una pandemia de este tipo, porque es una enfermedad que no se conoce. Sin embargo, todas las acciones que se están haciendo van enfocadas a garantizar eso. Y eso es bien importante mencionar de por qué el decreto de emergencia, porque ante una alerta roja el sistema de salud tiene un funcionamiento totalmente diferente, un funcionamiento enfocado a garantizar la menor cantidad de pacientes ambulatorios, la menor cantidad de procedimientos, consultas y citas que puedan tener un manejo mucho más con un periodo mucho más largo, y eso garantiza que el sistema se prepare para atender masivamente a víctimas. Entonces, la alerta roja lo que garantiza es que el sistema se esté preparando y garantice que la disponibilidad actual esté en su momento a la orden para cualquier caso de un crecimiento acelerado de esta nueva enfermedad y sus posibles complicaciones. Y aunado a eso, el presidente anuncia la creación de este nuevo hospital, que es un hospital que se busca sea modelo en la región y que se busca de atención directa a estas complicaciones y a esta nueva enfermedad de manera inmediata. O sea, el crecimiento de este sistema de salud enfocado a esta nueva enfermedad va a garantizar que estemos mucho mejor preparados que lo que se contaba en El Salvador anteriormente. Ahora, ningún sistema de salud tiene la capacidad, lo hemos visto en China, lo hemos visto en España, lo hemos visto en Italia. Los sistemas de salud no están preparados por una razón: no se conocía el coronavirus. Ahora,
es importante que evitemos estar en una situación en la cual el sistema de salud no dé abasto, y las medidas de extremar medidas anteriormente que se aplicaron en prevención han sido el objetivo, porque sabíamos que el sistema de salud en algún momento, aunque se tuviera el sistema de salud más complejo, si no se cumplen las medidas de prevención, no va a dar abasto. ¿Qué nos puede decir sobre el personal de salud? Definitivamente que para la gente que trabaja en unidades de salud, que trabaja en hospitales, enfermeras, médicos y toda la cantidad de gente involucrada en tratamientos, pues esta es una situación de emergencia de como no se había visto antes. De hecho, llegan noticias que no son nada alentadoras. Hoy nos enterábamos que en España, por ejemplo, en el País Vasco, ha muerto una enfermera que también pues estuvo manejando la situación de los enfermos con COVID-19 en la zona de este país europeo. Además, hemos conocido de gente en Asia también que han muerto muchos médicos producto pues de la exposición al virus y tal vez de las condiciones que ellos tenían. ¿Qué nivel, digamos, de capacitación se ha dado al personal médico? Porque definitivamente creo yo que los ciudadanos también tenemos que ser conscientes que cuando prevenimos el contagiarnos de esta enfermedad estamos siendo considerados con todos esos hombres y mujeres que están laborando en los hospitales y que están en la primera línea de atención a los enfermos. Sí, primero quiero antes de responder esa pregunta, quiero agradecerle al grupo y sobre todo a todos los profesionales que dan prestación de servicios de salud, porque existen muchas personas que no estamos viendo, existen promotores de salud, los cuales están realizando un trabajo sumamente comprometido con toda la población salvadoreña, las enfermeras, los médicos, todas las personas que trabajan enfocadas al manejo de esta nueva enfermedad, y no solo en salud. Yo quiero darles un agradecimiento porque gracias a todos estos salvadoreños, gracias a todos estos especialistas, gracias a toda esta comunidad, el resto de la población tiene el personal necesario para que se le pueda atender. Entonces, muchas gracias a todo el grupo que nos está brindando ese apoyo, y también pedirle a la población que sea responsable, porque si nosotros prevenimos, si nosotros evitamos exponernos, salir innecesariamente, utilizar la mascarilla cuando tenemos síntomas, no solo estamos cuidándonos nosotros, sino que estamos cuidando a un compatriota que en un momento puede ser mi hermana, la vecina, el tío, la abuelita, el médico de la unidad de salud, el médico del hospital, el promotor de salud, la enfermera, todos los que participan. Entonces, seamos responsables con esto. Ahora, el personal se ha capacitado, el personal sobre todo se le ha brindado la información. Creo que el crecimiento y el tiempo en el cual iniciamos todas estas actividades ha garantizado que toda la población y especialistas que dan provisión de servicios vayan aclarando ciertas informaciones, ciertos conceptos que van a ayudar al manejo. Yo creo que el gremio de salud, todo el personal de El Salvador es un personal no solo capacitado, sino que es un personal totalmente comprometido, y eso hay que hacerlo ver. Cuando uno conoce sistemas de salud internacionales, se da cuenta que el sistema de salud del país es muy comprometido y sobre todo tiene la capacitación. Entonces, agradecerle y exponer a la población que nuestro personal en salud está preparado, nuestro personal en salud tiene muy buen conocimiento sobre todo lo que es el manejo de enfermedades, y que sí pueden existir en algún momento deficiencias, pero estamos totalmente dispuestos a que esto se vaya ajustando, a que esta información se vaya brindando. Cualquier personal de salud que necesite más información puede abocarse con nosotros para que esto sea del conocimiento de ellos y no tengamos sectores en los cuales no se conozcan los protocolos. Así que darle la tranquilidad a la población, el personal conoce, el personal está dispuesto, hay médicos, hay enfermeras, promotores de salud, todas las unidades médicas, todos los hospitales activados en alerta para garantizar dar una atención ante la posibilidad de un crecimiento acelerado de esta nueva enfermedad en el territorio. Doctor, una de las interrogantes que surge ante toda la avalancha de información que tenemos todos los días con el tema del coronavirus es la posibilidad de que se encuentre una vacuna. En el caso, China anunció que ya tenía, digamos, una vacuna, decían ellos, que había funcionado y que iban a comenzar la fase de experimentación en enfermos ya. Para aplicándosela. Estados Unidos inició esta semana también las pruebas experimentales de una vacuna ya en pacientes de COVID-19. Israel dijo también que tenía pues una investigación muy avanzada. Australia dijo, hemos logrado encontrar elementos importantes en la investigación de los científicos en Melbourne en que puede ayudar, dice, a enfrentar el problema del coronavirus. Rusia decía hoy en la mañana, pues la información que recibíamos es, miren, hemos logrado descifrar todo el genoma del coronavirus.
coronavirus. ¿Qué tan cerca podría estar, digamos, el mundo de un medicamento que sea efectivo y específico para tratar el COVID-19? Creo que todos los países a nivel internacional están enfocados a identificar esta vacuna, están enfocados a identificar cualquier medicamento que dé una solución a esta nueva enfermedad. Sin embargo, hay procesos en los cuales este tipo de medicamentos, este tipo de vacunas deben de ser analizados, porque no solo tenemos que enfocarnos en resolver una enfermedad, sino que en resolver esa enfermedad y también no lesionar el cuerpo ante la administración de químicos, de elementos, los cuales no están acostumbrados. Y es por eso que todos estos protocolos y todas estas evaluaciones deben de ser debidamente realizadas y deben de tener las acreditaciones. Pero sí mencionarle a la población que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de toda la comunidad internacional, estamos en constante información con todos estos países que tienen muchos avances en el tema de la vacuna para garantizar que seamos de los primeros países ante la existencia de esta vacuna en obtenerla. Yo creo que el enfoque del presidente siempre ha sido la salud de la población, siempre ha sido darle el bienestar, independientemente si esto vaya a tener un costo. Yo creo que cada vida de un salvadoreño está como prioridad ahorita en el manejo y en la identificación de tratamientos, ya sea una vacuna o sea un tratamiento médico, y es por eso que estamos de la mano con todos los países que están a la cabeza de estas investigaciones para ser de los primeros países. Hoy por hoy no existe una vacuna, hoy por hoy no existe un tratamiento médico aprobado. Hay varios estudios o varios protocolos de investigación en los cuales se está probando qué tanta beneficio pueda tener, pero la población debe estar tranquila. Estamos de la mano con estos países, pero debe cumplir las medidas de prevención, debe evitar salir, debe quedarse en casa en la manera de lo posible, porque todas estas acciones que se están tomando solo tienen un objetivo: garantizar la salud de la población, pero debemos de ser responsables y hacerlas. Ahora bien, doctor, se habló de situaciones que digamos que daban un poco de aliento en medio de todo lo que está ocurriendo. En determinado momento se habló de que un medicamento producido en Cuba pues podía ayudar a pacientes, que eso había sido, digamos, aplicado en China y que había funcionado. Pero luego han venido una serie de declaraciones diciendo de que este no es un medicamento, digamos, que es, digamos, infalible ante el COVID-19, porque sabemos que cada organismo reacciona de forma diferente. La administración Bukele, sin embargo, dijo: vamos a comprar un lote de estos medicamentos para tenerlos disponibles en vista de lo que está ocurriendo. ¿Qué decirle al ciudadano que de pronto, pues, a veces cuando se dijo esta podría ser una respuesta, todo el mundo diciendo que era necesario traer médicos cubanos, que era necesario buscar atención técnica de este país, que era necesario comprar más de este medicamento, pero obviamente la visión que tenemos los ciudadanos de nuestro desconocimiento de las áreas médicas es una, y la visión que tienen ustedes desde, digamos, los estudios, la preparación que les ha llevado pues a ser médicos, pues es otra. Sí, ahí son dos factores bien importantes. El primero, con el tema de los medicamentos. El medicamento que se mencionaba, que es el interferón, es un medicamento que ya se cuenta en el cuadro básico, es un medicamento que se utiliza en el país, solo que se utiliza bajo otro tipo de enfermedades, específicamente enfermedades antineoplásicas. Entonces, la compra va más enfocada a tener la disponibilidad si en algún momento se viera aprobado el uso de este tipo de medicamentos, y es por eso que en la guía clínica o en el protocolo de manejo se ha dejado un espacio en el cual nos habilita en algún momento de tener las aprobaciones de los estudios ante estos medicamentos, poder incorporarlos y poder iniciar su uso. Entonces, eso es bien importante. Ahora, el interferón, como ya lo mencionaba, es un medicamento que se usa en El Salvador, solo que se usa para otros tipos de patologías, y lo que se está garantizando es que se tenga la disponibilidad, porque se planifica en base a la necesidad. Y esta planificación está en base a la enfermedad en la cual actualmente se utiliza. Si llegase a comprobarse que juega un papel importante en el manejo de esta nueva enfermedad, necesitamos tener una cantidad mayor de la que ya ha sido planificada, porque entonces no tendríamos para cumplir el uso que actualmente tiene. Ahora, con el tema de los especialistas, yo creo que El Salvador, toda la atención y toda la ayuda que se pueda dar por parte de los especialistas va a ser bien recibida, y es por eso que incluso hay países que están brindando capacitaciones y conferencias en línea de su experiencia de la enfermedad en sus países, específicamente países donde ha habido muchos casos, como China, como España, como Alemania. Existen conferencias de médicos que nos están diciendo: nuestras experiencias fueron estas. Eso para nosotros es muy importante, porque fortalece las decisiones y nos adelanta a evitar cometer errores que
pues es normal en un proceso de una enfermedad que no se conoce. Ahora bien, doctor, la industria química y farmacéutica de El Salvador también publicaba una información que me llamaba la atención porque yo vi la publicación que ellos habían hecho a través de redes sociales y ellos decían, ya iniciamos la primera fase de producción de las tabletas de cloroquina difosfato para atender a los pacientes confirmados de COVID-19. Yo había leído un artículo en un medio internacional donde decía que este medicamento, que es digamos, específico para la malaria, había funcionado para, digamos, paliar la situación de algunos pacientes. ¿Cómo toman ustedes este anuncio que hace también la industria química y farmacéutica, que se pone en sintonía de la emergencia y anuncian pues que ellos también van a producir aquí este otro medicamento que puede funcionar en determinado momento para aliviar a los pacientes? No, se toma de una manera muy positiva. Primero porque está demostrando el compromiso que el sector tiene con la salud de los salvadoreños y eso es bien importante. Ahora, volvemos al mismo proceso en el cual todavía no existe un tratamiento médico ya avalado como tratamiento ante coronavirus y es por eso que debemos de contar con todos estos medicamentos a la mano cuando estos protocolos sean validados por las organizaciones internacionales y poder hacer uso de ellos. Yo creo que el mayor enfoque que la población debe tener, número uno, es la calma y número dos, es seguir las medidas de prevención, porque si prevenimos, vamos a evitar estar enfermos y vamos a evitar tener que manejar esta serie de complicaciones que la enfermedad puede tener, específicamente las neumonías atípicas. Muy bien, doctor, le queremos agradecer que nos haya visitado y que nos haya pues, dado esta información de primera mano sobre todo lo que está ocurriendo con la atención de esta emergencia. Definitivamente que ahora pues nos corresponde también a cada uno de los ciudadanos hacer lo que nos corresponde y es protegernos y proteger a nuestra familia, porque definitivamente podemos tener, como usted decía, el mejor equipo médico del mundo, el mejor sistema de salud, pero si los ciudadanos no acatamos las recomendaciones, pues al final podemos hacer que colapse hasta el mejor sistema médico. Esto creo yo que es un punto importante y es ahí donde viene pues el llamado a hacer conciencia de todas las recomendaciones y de todas las medidas que se están tomando, doctor. Sí, correcto, eso es súper importante, esas son las indicaciones que deben de seguirse. Recomendamos a la población un lavado de manos constante, un lavado de manos riguroso, al menos 20 segundos, evitar tocarse los ojos, la boca, la nariz, evitar tocarse la cara, tener un protocolo para estornudar, para evitar contagiar, hacerlo de una manera con una toalla de papel o hacerlo en el pliegue del codo, evitar estar expuestos en aglomeraciones, evitar estar en contacto con personas que presentan sintomatología. Es bien importante evitar exponerse, porque esa es la medida más funcional, esa es la medida más importante para garantizar esta población. Yo creo que para garantizar esta prevención, yo creo que se han extremado medidas, el país tiene muy buenos resultados, hemos limitado esta enfermedad, nos ha dado el tiempo suficiente para preparar el sistema de salud y ha sido un trabajo articulado y extenso por parte del gobierno y por parte de todos los sectores que juegan un papel importante. Ahora le toca a la población continuar esto, ahora le toca a la población que limitemos el crecimiento de esta enfermedad. Está en la mano de los salvadoreños, todos los sectores. Les pido y les agradezco porque se han sumado medios de comunicación, empresa privada, todas las comunidades. Entonces, hoy es nuestra responsabilidad y hagamos que El Salvador no tenga complicaciones por el COVID-19. Muchas gracias. Doctor, le agradecemos pues su presencia aquí en el edificio Bicentenario en Hechos AM. Le deseamos pues éxito en sus labores a usted y a todo pues el equipo médico que está laborando en los diferentes centros de atención y todas las personas que están involucradas pues en la prevención de que esto se continúe expandiendo por el territorio salvadoreño. Gracias por estar aquí, doctor. Que tenga usted buen día. Gracias. Vamos a ir nosotros a una pausa y cuando regresemos vamos a continuar con más de Noticiero Hechos. Recuerde que estamos avanzando en la semana y estamos siendo pues parte de la cobertura y de todos los llamados de acatar las recomendaciones que está dando pues el personal médico para prevenir pues la expansión del COVID-19, como ha bautizado la Organización Mundial de la Salud a esta enfermedad. Pausa y regresamos.